preocupa a la gente que le interesa estar viviendo en un estado de derecho y no en un estado de excepción como el que estamos viviendo en la región desde hace ya un par de años largos, digamos, y en este caso tiene que ver con un caso típico de represión estatal y criminalización de una dirigente perteneciente al pueblo mapuche que se acercó a solidarizarse y a participar de una ceremonia ancestral el 25 de noviembre pasado en la zona de Mascardi, y que a partir de esa participación en la ceremonia, hoy su vehículo particular con el que había llegado al lugar se encuentra con pedido de secuestro ordenado por el doctor Leónidas Moldes, titular del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, por considerar el juez que ese vehículo estaría relacionado con una investigación por un corte de ruta acaecido en esa zona ese mismo día, pero en horas de la tarde. Entonces, bueno, el secuestro vino a partir de una presunción, una inferencia que hace el doctor Moldes, que ese auto estaría emparentado con alguna de las personas que habrían participado del corte de ruta de la tarde. Bueno, y a raíz de esta situación, bueno, ustedes están denunciando irregularidades, ¿no?, sobre el caso. Sí, hoy hicimos una presentación en horas de la mañana denunciando a un segundo comandante de la unidad de investigación y procedimientos judiciales de acá de Bariloche, de Gendarmería Nacional. Lo denunciamos por la presunta comisión de falso testimonio calificado en su carácter de funcionario público y en esta misma causa, quien declaró bajo juramento de decir verdad el día 20 de febrero de este año, bueno, circunstancias que no se condicen con la realidad, y le mintió al juez Moldes, ni más ni menos. Entonces eso es lo que venimos a denunciar y a pedir una serie de medidas de prueba que van a acreditar esta mendacidad del gendarme a la hora de declarar en una causa federal, ¿no? La persona que yo patrocino, la dueña, digamos, la titular del vehículo, su vehículo se secuestró porque Moldes dijo, a partir de un informe de este subcomandante de Gendarmería, que fechó a fines de noviembre del año pasado, que una de las fotografías de su informe, que eran parte de un copiar y pegar de fotografías de internet, por otra parte, que calificamos de mamarracho directamente como pieza procesal, una de esas fotografías había sido tomada al finalizar, dice este hombre en su declaración, al finalizar el corte de ruta, o sea, aproximadamente entre las 18 y 18:30 horas del día 25 de noviembre, cuando en realidad sale de la propia sombra proyectada por la totalidad de la vegetación que aparece en la foto, que esa fotografía fue tomada varias horas antes del inicio del corte. Entonces, que no es verdad lo que está diciendo este gendarme, con el agravante que cuando el juez Moldes pide al jefe de la unidad que brinde el nombre del numerario que obtuvo esa foto del vehículo y sobre todo que trajera soporte digital, él se presenta diciendo, el que declara mendazmente, digamos, se presenta diciendo que es, por un lado, sería él uno de los que tomó la fotografía, sin aseverar, sin decir yo la tomé o no la tomé. Tengamos en cuenta que era en el medio de un procedimiento judicial, que no puede no acordarse y que esos insumos, fotografías, filmaciones, tienen que ser agregadas a la causa. Problema número uno. Pero problema número dos, el horario, y todos sabemos, figura en la causa, que la Gendarmería Nacional se anotició del corte y por eso se presentan en la ruta aproximadamente a las 17:30 horas de ese día 25, y que todo comienza, dice el mismo legajo que tiene digamos en su instrucción el juez Moldes, todo comienza el corte a las 16:15 horas. O sea que claramente a la hora que llega Gendarmería era imposible que el vehículo en cuestión estuviera en la entrada de
digamos, del territorio ancestralmente ocupado por la LOF, allá en Mascart, sucedió que primero se sorprendieron desde el juzgado que nos hayamos enterado de 2 audiencias programadas a los compinches de este segundo comandante, que son dos gendarmes que él cita. Bueno, se presenta uno en ese momento, cuando él está por comenzar la declaración, 10 minutos antes, nos presentamos para pedir estar presentes en virtud que se nos había notificado. Y se nos dice que no somos parte del expediente, que solamente la dueña del auto es perjudicada por la medida, con esas palabras, pero que de ninguna manera se la puede considerar parte del expediente, por lo tanto ella no tiene facultades procesales para preguntarle a estos 2 gendarmes que estaban citados hoy. Explicamos que no solo está ella notificada y se le da de alta en estas notificaciones, sino no se hubiera enterado más que por el juzgado o por los gendarmes, digamos, que tenían que declarar. Claramente los gendarmes no nos avisaron, fue el juzgado que nos avisó a través de este letrado, ¿no? Se le dice eso, pero además ponemos en conocimiento formalmente del juzgado que 10 minutos antes de la audiencia habíamos hecho la denuncia por falso testimonio y que lo que iban a declarar los gendarmes esta mañana, estaba íntimamente ligado con las circunstancias que nosotros marcamos como irreales de esa declaración. Y además, bueno, contradicha por un montón de pruebas, ¿no? Bueno, en ese momento nos dijeron, bueno, hagan la cuestión, planteen la nulidad que a ustedes se les cante, pero nos mantenemos en que el criterio del juzgado va a ser, ustedes no entran. A pesar de este interés, digamos, personal, legítimo, de quien peticione, de quien es citada, constituyó domicilio electrónico a través del cual hoy la están notificando de todas las medidas que se vinieron dando, pero vinimos de la comarca sin poder ingresar a las audiencias. Uno de los gendarmes no vino, el otro nos dijeron que sí vino, bueno, y que había declarado, entonces ahora vamos a ver si pedimos la nulidad o no por esto, por esta irregularidad procesal, que es no haberle permitido entrar, digamos, en un acto con esta trascendencia, y además le dijimos al juzgado, esto es irreproducible en este estadio procesal, digamos. Viene hoy el gendarme y es el momento de lujo que tenemos para saber si su jefe miente como creemos o dice la verdad. Bueno, lamentablemente el juzgado nos obturó esta posibilidad de acceder a la justicia de manera cabal, digamos. Así que bueno, sigue la resistencia y en eso estamos también. Bueno, Edgardo, más allá de hacer pública, ¿no?, esta situación, vamos a seguir atentos, ¿no?, a lo que pueda suceder, porque entendemos que faltan o deberían sucederse varias instancias más, ¿no? Exactamente, y aparte porque también tiene que ver con, hay una cuestión esencial que no la dijimos. ¿Por qué el 25 de noviembre se hace la ceremonia? Porque se cumplía el año del asesinato del lamien huaychafe Rafael Nahuel, en el mismo lugar de los hechos. Entonces, también llamamos la atención que es una constante por parte del gobierno argentino reprimir la protesta y criminalizar la protesta, y sobre todo, lo que hoy es más grave, la participación de comuneros pertenecientes a pueblos originarios, el mapuche en este caso, pero que está pasando esto a lo largo y ancho de todo el país, y esto es una muestra más, digamos, de esa represión, que no necesitan darnos con un palo en la cabeza, algo bien gráfico, para reprimir, que muchas veces encauzando a los militantes, gente que se adhiere por una cuestión ideológica, aunque no milite las causas, bueno, quieren amedrentarlos por parte obviamente del Ministerio de Seguridad. Esto ya lo dijo Nocetti acá mismo, lo dice Milman, lo dice Gonzalo Caney, lo dice la propia titular de la cartera de seguridad, Patricia Bullrich, que van a seguirlos hasta donde los mapuches estén. Entonces, llamamos la atención a la opinión pública de esto también, lo peligroso de este criterio. Entonces, porque esto también tiene que ver con amedrentar, y para decirles a gritos, no se metan, dejen a los mapuches solos y aislados, más en estos tiempos de envalentonamiento de las fuerzas de seguridad. Es doblemente grave, digamos. Bien, Edgardo, muchas gracias. Gracias a ustedes, y permitidme lo último, me sumo al pedido de verdad y justicia por Rafael Nahuel y por Santiago Maldonado, y por libertad al lonco Facundo Jones Wala. Muchas gracias.